Bloque 1 de 4, llevaba de pie más de 2 horas, cuando finalmente comprendí que aquello no había sido un accidente. Mis rodillas temblaban, mis piernas me punzaban de dolor, y alrededor de la mesa todos estaban sentados, conversando animadamente, comiendo, riendo, todos menos yo. La silla que debería estar allí, en mi lugar, simplemente había desaparecido. Y mientras me apoyaba discretamente en la pared del comedor, intentando no demostrar lo mucho que aquello me estaba destrozando por dentro, vi la mirada de mi nuera, una mirada rápida, fugaz, pero que lo decía todo. Ella lo sabía, ella siempre lo supo, y en aquel instante, con el dolor físico mezclándose con la humillación silenciosa, algo dentro de mí comenzó a resquebrajarse. Me llamo Elena. Tengo 63 años, y durante toda mi vida fui conocida como la mujer fuerte de la familia, aquella que sujetaba las riendas, que resolvía los problemas, que nunca se quejaba. Crié a mi hijo Daniel sola después de que mi marido nos abandonara cuando el niño tenía apenas 7 años. Trabajé en 3 empleos diferentes durante años para garantizar que él tuviera educación, ropa limpia, comida en la mesa. Recuerdo las madrugadas en que me levantaba a las 4 de la mañana para hacer limpieza en oficinas antes de ir a mi trabajo principal como cocinera en un restaurante. Recuerdo los fines de semana en que cosía ropa por encargo, con los dedos doloridos y los ojos ardiendo de cansancio, pero valió la pena. Mi hijo se graduó, consiguió un buen empleo, construyó una vida, y cuando él me presentó a Livia, hace 3 años, yo realmente quise creer que finalmente tendría una hija. Livia era guapa, educada en la superficie, siempre sonriendo a las personas correctas. Al principio me llamaba madrecita, traía tartas cuando venía a visitarnos, elogiaba mi comida. Yo me sentía feliz. Después de tantos años luchando sola, parecía que finalmente tendría a alguien con quien compartir, no solo la vida de mi hijo, sino también una conexión femenina que yo nunca tuve. Mi propia madre había fallecido cuando yo tenía 20 años y desde entonces viví sin esa referencia, sin ese apoyo. Livia parecía llenar ese vacío. Pero cómo estaba equivocada. El cambio fue gradual, tan sutil que al principio pensé que estaba imaginando cosas. Después de la boda, las visitas de ella a mi casa se hicieron cada vez más raras. Cuando yo llamaba a Daniel, ella siempre tenía una excusa. Estaban ocupados, tenían compromisos, ella no se estaba sintiendo bien. Empecé a percibir que, cuando yo iba a la casa de ellos, Livia se ponía tensa, como si mi presencia fuera una molestia. Ella respondía a mis preguntas con monosílabos. Evitaba mi mirada, encontraba motivos para salir de la sala cuando yo estaba allí. Mi hijo, mi Daniel, parecía no percibir nada, o quizás no quería percibir. Hace 6 meses desarrollé un problema serio en las rodillas, artrosis avanzada, dijeron los médicos. Caminar se tornó doloroso, quedar de pie por mucho tiempo era casi imposible. Necesité un bastón, y algunos días eran tan difíciles que mal conseguía salir de la cama. Le conté a Daniel, por supuesto. Él se preocupó, me llevó al médico, pagó por los remedios. Pero fue Livia quien sugirió que yo fuera a vivir con ellos. No puedes quedarte sola en ese estado, madrecita, ella dijo, con aquella sonrisa que yo ya estaba comenzando a reconocer como falsa. Tenemos una habitación de huéspedes sobrando. Necesitas cuidados. Al principio rechacé. No quería ser una carga. Pero Daniel insistió tanto, parecía tan genuinamente preocupado, que acabé aceptando. Pensé que sería temporario, apenas hasta que mi salud mejorara un poco. Me mudé para la casa de ellos hace 4 meses, y fue cuando el infierno silencioso realmente comenzó. Las primeras semanas fueron tolerables. Livia mantenía las apariencias delante de Daniel, pero cuando él salía para trabajar, todo cambiaba. Ella comenzó a olvidar avisarme sobre el desayuno, y cuando yo bajaba, cojeando por las escaleras,
encontraba apenas migajas y el fregadero lleno de vajilla. Ella dejaba la casa helada, sabiendo que el frío empeoraba mis dolores, y cuando yo pedía encender la calefacción, ella suspiraba dramáticamente y decía que la factura de la luz estaba alta. Comenzó a hacer comentarios sutiles sobre mi edad, mi lentitud, como yo estaba entorpeciendo la rutina de la pareja, y Daniel, mi hijo, siempre llegaba a casa demasiado cansado para percibir. Pero lo peor eran los domingos. Cada domingo, la familia de Livia venía a almorzar. Su madre, doña Claudia, era una mujer arrogante que me miraba de arriba a abajo como si yo fuera una empleada. Su padre, don Roberto, mal hablaba conmigo. Y su hermana, Tatiana, era una versión aún más cruel de la propia Livia. Ellos se sentaban a la mesa, conversaban sobre viajes, restaurantes caros, coches nuevos, mientras yo servía, limpiaba, preparaba todo. Livia me trataba como si yo fuera la criada de la casa, y su familia seguía el ejemplo. En aquel domingo específico, el domingo de la silla escondida, yo había pasado la mañana entera en la cocina. Preparé lasaña, farofa, ensalada, postre. Mis piernas me dolían terriblemente, pero quería que todo estuviera perfecto. Daniel había elogiado mi comida la semana anterior, y aquello había sido como un rayo de luz en la oscuridad en la que estaba viviendo. Cuando la familia de Livia llegó, saludaron a todos menos a mí. Estaba sacando la lasaña del horno cuando oí a Livia llamar: «Helena, ¿puedes traer las bandejas para la mesa?». Llevé todo, un viaje tras otro, cojeando, sintiendo cada paso como una punzada. Cuando finalmente terminé y fui a sentarme, percibí que mi silla no estaba allí. Miré alrededor, confusa. Había sillas para todos: Livia, Daniel, doña Claudia, don Roberto, Tatiana, pero no para mí. «Livia», dije, intentando mantener la voz firme, «¿dónde está mi silla?». Ella me miró con una expresión de falsa sorpresa. «Ah, qué extraño. Debe estar allá en el depósito. Creo que la dejé allá cuando estaba arreglando la casa ayer. Pero mira, Helena, todo el mundo tiene hambre, y tú estás más cerca de la cocina. ¿Puedes servir a todo el mundo primero? Después resolvemos eso». Sentí mi rostro arder. Todos me estaban mirando. Daniel parecía incómodo, pero no dijo nada. Tatiana escondió una sonrisa. Doña Claudia levantó la ceja como si aquello fuese absolutamente normal. Y yo, Helena, la mujer que crió un hijo sola, que trabajó hasta los huesos para dar dignidad a un niño, que nunca pidió nada a nadie, quedé allí, en pie, sirviendo comida mientras mis rodillas gritaban de dolor. 15 minutos se pasaron, media hora, una hora. Ellos comían, conversaban, reían. Yo continuaba en pie, apoyándome discretamente en la pared, intentando no demostrar lo mucho que estaba sufriendo. En determinado momento pedí permiso y fui hasta el depósito. Encontré mi silla escondida detrás de cajas, propositalmente colocada donde yo tendría dificultad para alcanzarla. Mis manos temblaban cuando intenté jalarla, pero ella estaba presa. Volví para el salón de comedor. «La silla está presa en el depósito», dije. «Daniel, ¿puedes ayudarme?». Mi hijo estaba en medio de una historia graciosa que la familia de Livia estaba contando. «Enseguida, mamá», él dijo sin mirarme. «Déjame terminar de comer». Fue en aquel momento que algo dentro de mí quebró. No fue el dolor físico, aunque ella fuese insoportable. Fue la comprensión cristalina de que mi propio hijo, el niño que yo acuné en los brazos, que yo protegí de todo, no me estaba protegiendo. Él estaba escogiendo la paz de él, el confort de él, en detrimento de mi dignidad. Y Livia sabía de eso. Ella siempre supo que podría humillarme porque Daniel no me defendería. Quedé en pie durante todo el almuerzo, 2 horas y 15 minutos. Cuando todos terminaron, Livia finalmente dijo, con una voz almibarada: «Ay, Daniel, creo que es mejor que vayas a buscar la silla de tu madre en el depósito ahora. Ella debe estar cansada». Y rió. Ella realmente rió. Su familia rió junto.
Y mi hijo, mi Daniel, se levantó como si nada malo hubiese acontecido. Pero algo había acontecido, algo monumental, porque en aquella noche, cuando todos se fueron y yo finalmente estaba sola en el cuarto de huéspedes, acostada en la cama con las piernas aún pulsando de dolor, cogí mi teléfono y llamé a mi amiga Beatriz. Beatriz había sido mi vecina por 20 años antes de yo mudarme para la casa de Daniel. Ella conocía toda mi historia. Le conté a ella todo lo que estaba aconteciendo, por primera vez desde que me mudara. Y ella me dijo algo que cambió todo. Elena, tienes derechos. No puedes ser tratada así en la casa donde vives. Voy a pasarte el contacto de un abogado amigo mío. Y hay una cosa más que necesito contarte sobre Livia. No quería decir nada antes, pero ahora creo que necesitas saber. Lo que Beatriz me contó en aquella noche me dejó despierta hasta el amanecer. Meses atrás, antes de yo mudarme para la casa de Daniel, Beatriz había oído una conversación en el salón de belleza donde ella y Livia frecuentaban. Livia estaba hablando con una amiga, sin saber que Beatriz estaba en la cabina al lado. Ella decía que yo tenía un apartamento a mi nombre, un inmueble pequeño pero bien localizado que ella y Daniel podrían vender por un buen valor. Ella estaba reclamando que yo insistía en vivir sola y que necesitaban encontrar un modo de convencerme a firmar un poder notarial para que ellos pudiesen cuidar de mis bienes. Cuando la amiga preguntó si yo no necesitaría del dinero de la venta, Livia rió y dijo: ella va a vivir con nosotros de cualquier modo. ¿Para qué ella necesita de apartamento? Lo importante es garantizar el futuro de Daniel. Mi apartamento, el apartamento que yo compré con décadas de trabajo duro, el único bien que yo tenía en el mundo, era modesto, pero era mío, y Livia quería quitarlo de mí. Todo comenzó a hacer sentido. La insistencia para que yo viviese con ellos, las humillaciones constantes, el tratamiento degradante. Ella no quería cuidarme. Ella quería quebrarme, me hacer sentir tan dependiente y pequeña que firmaría cualquier papel que me pusieran enfrente. A la mañana siguiente, llamé al abogado que Beatriz me había indicado. Agendé una consulta para el día siguiente, y empecé a prestar atención a todo. Empecé a anotar cada humillación, cada comentario malicioso, cada situación de abuso. Fotografié la silla escondida en el depósito. Grabé conversaciones donde Livia me trataba como empleada. Reuní documentos de mi apartamento. Y por primera vez en meses sentí algo además de dolor y tristeza. Sentí rabia y determinación. Si estás leyendo esta historia y te identificas con situaciones de falta de respeto familiar, sabe que no estás sola. Seguí acompañando relatos como este, donde comparto no solo dolor, sino también superación. Suscríbete para recibir más historias de mujeres que se rehicieron cuando todo parecía perdido. El abogado me explicó que yo tenía derechos como residente de la casa, independientemente de no pagar alquiler. Me explicó sobre abuso psicológico, sobre maltrato a ancianos, sobre cómo podría protegerme legalmente. Pero más importante, él me mostró que mi apartamento estaba seguro. Nadie podría vender o tocarlo sin mi autorización personal en notaría. Livia podría planear lo que quisiera, pero ella no tenía poder alguno sobre mi patrimonio. 2 semanas después del episodio de la silla, Livia intentó el golpe final. Era un sábado por la tarde. Daniel estaba en casa, y ella preparó un escenario perfecto. Me llamó a la sala con una sonrisa gentil, aquella sonrisa que ella usaba cuando quería algo. Elena querida, ella dijo, estábamos pensando que sería mejor que tuvieras más tranquilidad. Encontramos una residencia maravillosa, con toda la estructura para tus rodillas. Estarías muy bien cuidada allí. Miré a mi hijo, él evitaba mi mirada. Daniel, yo dije, y mi voz estaba firme. ¿Estás de acuerdo con esto? Él murmuró algo sobre lo mejor para mí, sobre cuidados adecuados. Livia continuó, y para pagar la residencia, podríamos vender tu apartamento. Al fin y al cabo, ya no vas a necesitarlo, ¿no es así?
Nosotros ya hicimos una simulación, y el valor da para pagar 5 años de internación, quizás más. Traje los papeles para que firmes. Es solo un poder simple. Fue mi momento. Yo podría haber explotado, gritado, llorado, pero no hice nada de eso. Miré a Livia a los ojos y dije, calmadamente, no. Ella parpadeó, sorprendida. ¿Cómo así, no? No voy a firmar nada. No voy a ninguna residencia, y no voy a permitir que ustedes vendan mi apartamento. El rostro de ella cambió completamente. La máscara de gentileza cayó. Escucha aquí, Helena, ella dijo, y su voz estaba dura ahora. Estás viviendo en nuestra casa, comiendo nuestra comida, usando nuestra energía eléctrica. Eres un peso para esta familia. Lo mínimo que puedes hacer es contribuir financieramente. ¿Un peso? Repetí, y cada palabra que salió de mi boca estaba cargada de décadas de dignidad. Yo crié al hombre que te dio esta casa. Trabajé 3 empleos para que él pudiera estudiar y tener la profesión que tiene hoy. Lo cuidé solo cuando tuvo neumonía a los 10 años y casi murió. Vendí mis joyas, las únicas que tenía de mi madre, para pagar su graduación. Yo di todo por la persona que tú llamas marido. ¿Y me llamas peso? Daniel finalmente me miró y había algo en sus ojos. Vergüenza, reconocimiento, no sé. Pero yo no había terminado. Y en cuanto a contribuir financieramente, Livia, yo he contribuido. ¿Quién crees que cocina, limpia, lava, plancha desde que llegué aquí? Mientras tú sales con tus amigas y vas al salón, yo estoy manteniendo esta casa funcionando. Con dolor, con dignidad, pero siempre trabajando. Livia estaba roja de rabia. Eres una vieja ingrata. Después de todo lo que hicimos por ti, todo lo que ustedes hicieron, mi voz subió por primera vez. Ustedes me trajeron para acá, para humillarme, para hacerme sentir pequeña. Tú escondiste mi silla, Livia. Tú me dejaste de pie durante horas mientras tu familia se reía de mí. Tú me tratas como empleada enfrente de todo el mundo. Y todo eso porque tú quieres mi apartamento. Hubo un silencio pesado. Daniel miró a Livia. ¿De qué está hablando ella? Livia intentó recuperarse. Está delirando, Daniel. Se está poniendo senil. Pero yo ya tenía el teléfono en la mano. Mostré la grabación que había hecho días antes, donde Livia hablaba al teléfono con una amiga sobre aquella vieja insoportable y sobre cómo sería fácil quedarse con su apartamento una vez que yo estuviera bien quebrada emocionalmente. Mostré las fotos de la silla escondida. Mostré mis anotaciones de todos los maltratos de los últimos meses. La expresión de Daniel cambió completamente. Él miró a Livia como si estuviera viendo a una extraña. ¿Esto es verdad?, él preguntó, y su voz estaba temblando. Livia intentó negar, intentó inventar excusas, pero era demasiado tarde. La verdad había salido a la luz, Tona. Y cuando ella finalmente se dio cuenta de que había perdido, mostró quién realmente era. «Te lo merecías», me gritó. Te merecías cada segundo de humillación. Mujeres como tú, que se creen mártires por haber criado a un hijo solas, son patéticas. No eres más que una vieja pobre queriendo aprovecharse del éxito de mi marido. Daniel se puso de pie, y por primera vez en meses vi al muchacho que yo crié. Basta, dijo. Livia, basta, pero yo no necesitaba su defensa. No más. Miré a Livia y dije, con una calma que sorprendió hasta a mí misma, tienes razón en una cosa. Yo crié a mi hijo sola, y fue el mayor honor de mi vida. Yo nunca fui una mártir, fui una madre, y una trabajadora, y una mujer digna, cosas que tú claramente no entiendes. Pero no te preocupes, no vas a tener que soportarme más. Estoy volviendo a mi apartamento, el apartamento que tú nunca vas a tener. Hice mis maletas esa misma noche. Daniel intentó convencerme de que me quedara, dijo que mandaría a Livia lejos, que lo arreglaría todo, pero yo sabía que no era tan simple. Él la había elegido a ella. Él había permitido que me humillaran repetidamente, y aunque yo aún lo amaba,
me amaba más a mí misma para continuar en ese ambiente tóxico. Volví a mi apartamento. Beatriz me ayudó con la mudanza, y en los primeros días fue difícil. Mis rodillas aún dolían, la soledad era pesada, pero era una soledad diferente. Era una soledad con dignidad. Nadie me trataba como menos de lo que yo era, nadie escondía mi silla, nadie se reía de mi dolor. 3 semanas después de que salí de la casa de Daniel, él apareció en mi puerta, solo. Él lloró, pidió disculpas, dijo que había sido ciego, cobarde, que había fallado conmigo, dijo que se estaba divorciando de Livia, que finalmente había visto quién ella realmente era. Y yo le creí, pero también dije la verdad. Daniel, te perdono, pero nuestra relación nunca más será la misma. Me dejaste de pie con dolor, siendo humillada, y elegiste tu comodidad en vez de mi dignidad. Eso no se olvida, no se borra. Hoy, 8 meses después, estoy bien. Mis rodillas mejoraron con un tratamiento nuevo que mi médico sugirió. Volví a tener una rutina, retomé amistades antiguas, me inscribí en un grupo de manualidades en la comunidad. Daniel me visita cada semana y estamos reconstruyendo nuestra relación lentamente, con límites claros y respeto mutuo. Livia está fuera de nuestra vida, y según Daniel, la familia de ella finalmente mostró la verdadera cara cuando él inició el divorcio. Intentaron extorsionar dinero de él, amenazaron con demandas falsas, hicieron de todo. Él aprendió, de la peor forma posible, que el carácter se muestra en las dificultades. Pero la mayor lección no fue de él, fue mía. Aprendí que la dignidad no se negocia. Aprendí que el amor propio no es egoísmo. Aprendí que a veces la persona que necesita salvarnos somos nosotras mismas. Pasé la vida entera cuidando de otros, colocando sus necesidades por encima de las mías, y en el proceso casi perdí quién yo era. Llevé 63 años y una silla escondida para entender que merezco respeto, que merezco un lugar en la mesa, que merezco ser tratada con la misma dignidad que siempre di a los otros. Hay días en que aún siento rabia de lo que pasé. Hay noches en que recuerdo estar de pie, con dolor, siendo invisible mientras todos comían y reían. Pero esas memorias no me quiebran más. Ellas me fortalecen, porque sé que superé, sé que tuve coraje cuando podría haberme doblegado. Sé que elegí mi dignidad cuando sería más fácil aceptar las migajas que me ofrecían. Para todas las mujeres que están leyendo esto, que quizás estén pasando por situaciones parecidas, que están siendo disminuidas, humilladas, tratadas como invisibles por aquellos que deberían amarlas. Sepan que ustedes tienen poder, tienen derechos, tienen valor. No importa cuántos años ustedes tengan, cuántas batallas ya lucharon, cuán cansadas estén, ustedes merecen respeto, y si no lo reciben donde están, tengan coraje de salir, de recomenzar, de elegirse a sí mismas. Porque al final, cuando todo está dicho y hecho, cuando las personas muestran quién realmente son y las máscaras caen, todo que tenemos garantizado es nuestra propia dignidad. Y esa nadie puede quitar de nosotras, a menos que nosotras lo permitamos. Y yo, Elena, después de quedar de pie por 2 horas y 15 minutos, mientras mi silla estaba escondida, decidí que nunca más lo permitiría. Decidí que mi lugar en la mesa sería siempre garantizado, no por la generosidad ajena, sino por mi propia fuerza, por la recusa en aceptar menos de lo que merezco, por el coraje de decir no, de decir basta, de decir que merezco mejor, y merezco. Todas nosotras merecemos.